Buenas tardes. Me llamo Juan Carlos Pérez, soy presidente de la Asociación Nacional ANE para la Defensa de los Intereses de los Españoles y el presidente del Partido País Pueblo Unido contra los políticas corruptos y sus cómplices. Vamos a enseñar al pueblo el estudio, simulación y tanteo de empleos de horas trabajadas y cotizadas a la Seguridad Social en toda España y que demuestra que no hacen falta los inmigrantes de entrada ilegal masiva y grave de otros países que han entrado en toda España desde el año 2000 al 2025 en la actualidad y siguen entrando todos los días y meses porque lo permiten y fomentan su negocio político corrupto de la inmigración ilegal del presidente Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos, Sumar y su cómplice principal en toda España, el Partido Popular, y sus cómplices partidos y diputados en el Congreso, Senado y sus partidos, diputados, concejales y alcaldes en todas las comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos de toda España, como denuncian todos los datos públicos censurados, manipulados y falsificados. Por lo tanto, vamos a demostrar de que los inmigrantes no hacen falta en España. Vale, 40 horas por 0,80% igual a 32 horas a la semana. De media. Eso es lo que han calculado esta gente, que es lo que estamos realizando. 21.765.400 millones por 0,80 igual 17.412.320 millones de jornada a 40 horas que se pueden cubrir perfectamente con 20 millones de españoles nativos. 21.765.400 dividido entre 40 por 32 nos da un resultado de 17.412.320 millones de jornada a 40 horas que se pueden cubrir perfectamente con 20 millones de españoles nativos. 21.765.400 por 32 horas nos da un resultado de horas de 696.492.800 horas a la semana. Y si ponemos a trabajar a los 17.412.320 por 40 igual 996.000 millones, 492.800 horas a la semana de españoles nativos que se pueden cubrir perfectamente con los 20 millones de españoles nativos. Perdón. Menos, todavía falta por descontar esta cantidad, porque claro, al enviar los inmigrantes que han entrado ilegalmente en España, sin permiso de los españoles, y perjudicando y arruinando a los españoles para más de 300 años, al deportarlos a sus países, todavía tendríamos menos 1.300.000 entre horas y jornadas de funcionarios, falsos trabajadores de la producción de familiares y amigos jóvenes de los partidos corruptos y menos jóvenes dados de alta en la Seguridad Social en prácticas para que en el futuro puedan cobrar más pagas robando el dinero al pueblo, y trabajadores en ONGs, etcétera, que al deportar los inmigrantes a sus países ya no tendrían que el pueblo pagar esas horas a estas personas para atender el negocio político corrupto de los inmigrantes de entrada ilegal de otros países. Entonces, esta gente tiene su país, igual que los españoles, pues tenemos nuestro país. Como aquí no hacen falta, pues se tienen que volver a sus países. De la misma forma que cuando una familia contrata a alguien para que limpie o le haga un mantenimiento en la casa, pues cuando termina, como no hay más trabajo, pues se tiene que ir a su casa. Y las empresas hacen lo mismo, y la administración pública hace lo mismo, y todo el sistema, para poder ser equilibrado, tiene que hacerse de esa manera. No puedo llamar a una persona para que haga un mantenimiento aquí en mi casa y decirle, viene a hacer un mantenimiento, entonces ya dice, no, ahora ya me quedo aquí. Y encima de tú me tienes que mantener, dame una paga, dame sanidad, dame educación, dame servicios públicos, me das también las pagas para que yo envíe dinero a mis países. No, eso no se sostiene, y nos ha provocado la deuda, el negocio político de estos sinvergüenzas, corruptos, ladrones y criminales, nos ha provocado, pues, a través de la inmigración, unas deudas que superan los 10 billones. 10 billones con B de burro, porque no se nos puede decir otra cosa por permitirlo. Porque sabíamos que habíamos problemas y ahora sabemos que hay problemas y la gente sigue permitiéndolo. Hasta que esto reviente por los aires y ya pues no tenga la gente para comer. Yo no sé qué nivel de estudio, pero la gente tiene que investigar. Si en otros países tienen unos problemas parecidos a los nuestros y tienen unos problemas muy graves, pues que nosotros todavía no hemos llegado ahí. Pero es en que esto llegue y entonces nos vamos a enterar de las cosas que tiene un país. Bueno, vamos a seguir. Total, 16.412.320 millones de empleos a 40 horas a la semana que se pueden cubrir perfectamente con 20 millones de españoles, españolas nativos, castellanos y gitanos de toda España. Y de nuestros hijos, nietos y jóvenes, quedando en paro todavía 3.887.688. Vale, vamos a seguir por 16.112.320 millones de empleos a 40 horas a la semana demuestran que los inmigrantes de entrada ilegal de otros países no hacen falta ni para las pensiones y tampoco para toda la economía de toda España. Para que
porque se puede cubrir perfectamente con los 20 millones de población activa, de trabajadores, de todos los españoles, españolas nativos, castellanos y gitanos, de toda España. Y de nuestros hijos, nietos y jóvenes, y trabajadores, funcionarios honrados, familiares de los pensionistas, emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales, de todos los niveles y sectores. Que hemos cubierto esos empleos desde el año 1975 al año 2000, y según datos del paro se podrían haber cubierto desde el año 2000 al año 2025 en la actualidad, evitando gravísimos problemas graves y billones de millones de euros en deudas públicas e intereses durante 300 años de dolor y sufrimiento grave que han provocado los políticos, todos los partidos, principalmente pues Pedro Sánchez PSOE, Podemos y Sumar, con la complicidad grave del Partido Popular y el resto de partidos políticos en toda España. Porque como saben que no les va a votar o van a perder muchísimos votos por culpa de robar el pueblo durante más de 50 años, pues la estrategia que han cogido es legalizar a inmigrantes para que les voten, para poder mantenerse en los gobiernos robando, arruinando y endeudando al pueblo. Por tanto, el pueblo tiene que salir a la calle y echar a estos sinvergüenzas, corruptos, ladrones y criminales de las instituciones. Vale, por lo tanto, según estos datos de horas cotizadas a la Seguridad Social en toda España, demuestran que nos están gravemente mintiendo, engañando, estafando y robando desde hace 25 años, desde el año 2007, perdón, desde el año 2000 al 2007, y con más gravedad desde el año 2000 al 2007 y con muchísima, desde el año 2007 al 2018 con gravedad. Y con ya el colmo de los colmos, ya con muchísima más gravedad que ningún gobierno en 50 años, pues desde el año 2018 a 2025 con Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar, y su cómplice principal, el Partido Popular y el resto. Va, a través de sus cómplices corruptos en las televisiones públicas y privadas. Y también algunos en redes sociales. Por culpa principalmente del presidente Pedro Sánchez PSOE y sus socios en los gobiernos Podemos y Sumar, y su cómplice principal en toda España, el Partido Popular, y todos sus políticos, políticas corruptos. Y el 99% de sus partidos, diputados, concejales, alcaldes, que nos han mentido, engañado y estafado diciendo que los inmigrantes, porque eso me han dicho a mí a la cara, diciendo que los inmigrantes hacen falta. Bueno, no me que lo diga, que me lo han dicho a la cara. A mí ya hace años que me lo decían a la cara, no, para intentar engañarme como un tonto, como un bobo, pero yo les dije que eso no era así. Pero como encima de todo son tan sinvergüenza y tan estafadores, que es el principal estafador que ha tenido España en 50 años, que es Pedro Sánchez, todavía sale en televisión diciendo que los inmigrantes son rentables y hacen falta para la pensión y para la economía. Cuando los datos públicos, datos micro y macroeconómicos, y las deudas públicas y las subidas de impuestos abusivos y graves y consecuencia, bajada de salario y pensiones todos los meses, demuestran que eso es mentira. Es la estafa más grande que han hecho en 532 años de la historia de España. Desde el año 2000 y con gravedad, ahora desde el año 2018 a 2025 por culpa de Pedro Sánchez. Bueno, porque nos han mentido, engañado y estafado diciendo que los inmigrantes hacen falta para la pensión y la economía de toda España, para poder robar al pueblo de todos los españoles, españolas nativos, castellanos y gitanos de toda España, y a nuestros hijos, nietos y jóvenes, como denuncian todos los datos públicos y datos micro y macroeconómicos, parados de larga duración de hasta 18 años y billones en deudas públicas improductivas interiores y exteriores e intereses a 300 años, y en consecuencia deudas privadas y problemas gravísimos todos los meses al pueblo, de todos los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, e hijos, nietos y jóvenes. En España se crean en el primer trimestre de 2025 unos 21.765.400 millones de empleos, con una media de 32 horas cotizadas a la Seguridad Social a la semana, según la ministra Yolanda Díez, de Sumar y antes de Podemos, y con la grave complicidad de Pedro Sánchez PSOE, que no coinciden con otros datos públicos y que el pueblo reclamará, exigirá y ordenará. Auditaremos por expertos, auditores, economistas y profesionales de la economía laboral, financiera, análisis, costes, gastos y empresa, para destapar la grave estafa, censura, manipulación y falsificación de datos públicos robados al pueblo sobre los datos públicos del empleo, horas cotizadas, horas trabajadas, paro, parados de larga duración de españoles nativos, castellanos y gitanos e hijos, nietos y jóvenes, provocando más de 5,5 millones de parados en paro, cobrando y sin cobrar, parados de larga duración, mayores de 45 años a 67 años, cobrando y sin cobrar, y parados que trabajan 1 hora al mes y al año. Millones de ellos, más de 18 años en paro, de españoles nativos, castellanos y gitanos e hijos, nietos y jóvenes que llevan más de 18 años viviendo en la pobreza extrema y miseria.
con muchísima más gravedad por culpa de Pedro Sánchez PSOE y sus socios en los gobiernos Podemos y Sumar, y su cómplice principal en toda España, el Partido Popular, y sus cómplices en los partidos, diputados, concejales y alcaldes de todas las comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos cómplices que votan políticas y leyes para que los inmigrantes de entrada ilegal y nacionalizados de otros países, a través de su negocio político corrupto de billones de millones de euros robados al pueblo de los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, e hijos, nietos y jóvenes, por culpa de la inmigración ilegal, que roban el empleo, cotizaciones y años trabajados para una jubilación digna, por culpa de los inmigrantes ilegales y los políticos, políticas corruptos, ladrones y criminales, que según datos públicos de días y horas cotizadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, también más de 1.300.000 de falsos trabajadores de la producción, donde también están contratados en ONG, familiares y militantes de los partidos corruptos, ladrones y criminales, que se dedican al negocio político corrupto de billones de millones de euros robados al pueblo a través de la inmigración ilegal y nacionalizada, para obtener votos, sus chiringuitos políticos corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Por culpa, con muchísima gravedad, de Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos, Sumar, y su cómplice principal en toda España, el Partido Popular. Y el 99% de sus cómplices de los partidos diputados en el Congreso, Senado, y sus cómplices partidos diputados, concejales y alcaldes en las comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos de toda España, que se dedican a quitarle y robarle las ayudas sociales, ayudas del alquiler, tanto a españoles con ayuda a la recuperación económica, tanto a españoles de primera necesidad, a madres con hijos, que van con la hipoteca y que están trabajando y les quitan la ayuda de comedor, les quitan todo tipo de ayudas, de los libros y otras ayudas sociales, para robárselas, para dárselas a los inmigrantes, para mantener su negocio político y corrupto. Bueno, para poder engañar, poder seguir robando, arruinando y endeudando gravemente al pueblo de todos los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, y a nuestros hijos, nietos y jóvenes, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores. Que también los inmigrantes, hay también inmigrantes de falsos autónomos, porque la mayoría de ellos no están ni dados de alta y contratan a trabajadores que tampoco están dados de alta, encima de están cobrando ayudas, cobrando paro y demás, para hacer reformas, trabajar en el campo, falsifican documentos para poder trabajar en el campo y en otras actividades, todo tipo de actividades en España, con documentos falsos, pero hace ya 25 años que lo llevan haciendo. Y todavía estos políticos corruptos para mantener su nombre. Pero ahora ha llegado Juan Carlos Pérez y ha destapado estos datos que ningún partido ni ningún político ha sabido destapar, porque a todos les interesaba el negocio político corrupto de la inmigración ilegal y nos estaban engañando a todos, ¿vale? Según todos estos datos, por eso les digo que se los descarguen y los tengan guardados, pues para que en el futuro, si les engañan, poder saber qué es lo que tienen que mirar, qué tienen que controlar y qué tienen que reclamar, ¿vale? Para que no sigan robándole el dinero y endeudando y arruinando a su hijo. Bueno, vamos a seguir. Estos datos públicos de 21.765.400 empleos a trabajadores en mayo de 2025, con una media nacional de 32 horas a la semana cotizadas, falsas, porque son menos horas en producción, demuestran que no hacen falta los inmigrantes de entrada ilegal masiva y grave y nacionalizados de otros países sin el permiso del pueblo, que han entrado ilegalmente en España sin permiso del todo el pueblo de los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, e hijos, nietos y jóvenes, con muchísima más gravedad desde el año 2000 al 2025 en la actualidad. Perdón, desde el año 2000 a 2018, y ya el colmo del colmo, desde el año, aunque Zapatero también la lió bastante mal, y el PP fue el primero en liarla porque fue el que los metió sin necesidad, para su burbuja económica, inmobiliaria y de obras públicas, que todavía vamos a pagar esa deuda durante más de 300 años. Bueno, y ahora ya el colmo del colmo es Pedro Sánchez PSOE y Podemos, que le han dado una libertad a estos inmigrantes que de aquí, desde el año 2018 hacia atrás, no tenían, y por eso no sucedían las incidencias que sucedieron en Torre Pacheco los otros días, y tampoco han aumentado las muertes, como más de un 200% entre muertes, asesinatos, violaciones, acosos, apuñalamientos de españoles desde el año 2018 hacia atrás. Han aumentado más de un 200% desde que está gobernando la gentuza de Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar, y su cómplice el Partido Popular y el resto de partidos. Bueno, demuestran que no hacen falta los inmigrantes de entrada ilegal, masiva y grave y nacionalizados de otros países, de los cuales están cotizando a la Seguridad Social unos 3 millones, que están quitando y robando el empleo y jubilación digna a españoles nativos. Estos 3 millones, aunque ellos se crean que están aportando, no están aportando, porque estos 3 millones están dejando en paro a 3 millones de españoles. Por lo tanto, están robando ese empleo del que están trabajando.
no están aportando nada al país, sino todo lo contrario, están provocando deudas gravísimas y problemas. Entonces, tienen que entender que se tienen que volver a sus países porque entraron ilegalmente en sus países. Si entras ilegalmente en la casa de ellos, te meten un tiro. Pues ustedes fíjense cómo está la situación. Entonces ellos tienen que entender de que ellos no pueden entrar ilegalmente en la casa de todos los españoles y tienen que volverse a sus países porque están arruinando a todos los españoles. Y no pueden seguir aquí en España. Por lo menos hasta que España se recupere y ya, bueno, pues si en el futuro hacen falta, lo dirá el 95-98% de empleo, pleno empleo de los españoles nativos. Entonces, ¿cuánto hará falta? Mientras que no tengamos esas proporciones, no podemos seguir metiendo a inmigrantes ilegales porque lo único que hacen es provocar deuda y problemas. Entonces, no podemos, ¿vale? Venga, pues que les están quitando y robando el empleo, jubilación digna a los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, e hijos, nietos y jóvenes. Y a los trabajadores, funcionarios honrados, familiares de los pensionistas y a miles y miles de emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales en toda España. Según lo que vemos en las calles, negocios apropiados por inmigrantes de entrada ilegal y algunos datos públicos que no han podido robar al pueblo, por culpa principalmente de los gobiernos de Pedro Sánchez PSOE y sus socios en los gobiernos, Podemos y su cómplice principal en toda España, el Partido Popular, sus partidos de diputados cómplices en el Congreso, Senado y sus partidos, diputados, concejales y alcaldes cómplices en todas las comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos de toda España. Por lo tanto, reclamen a todos esos alcaldes, diputados, concejales, de que los inmigrantes no hacen falta y no tienen por qué seguir robándoles las ayudas sociales, ayuda al alquiler, que han robado todas las ayudas y billones en miles de millones de euros en ayuda a la recuperación económica y social de los españoles para salir de la crisis que teníamos. Bueno, que tenemos, la crisis permanente que arrastramos con más gravedad desde el año 2000. Entonces reclamen a esos ayuntamientos que con estos datos pueden demostrar perfectamente de que sus ayuntamientos y alcaldes y concejales les están robando las ayudas sociales a los españoles. Según estos datos micro y macroeconómicos y los datos micro y macroeconómicos y estos datos sobre las deudas y sobre el empleo. Porque igual que los españoles son soberanos de las deudas, también son soberanos del empleo. No solamente soberanos de las deudas y los problemas, porque la mayoría de estos inmigrantes están enviando el dinero a sus países para cuando se jubilen o cuando decidan de echarlos porque ellos saben que esto no se sostiene. O algunos cuando digan, bueno, ya tengo suficiente y me voy a mi país y me monto ahí un negocio o lo que sea. Entonces, si ellos están enviando dinero a sus países, descapitalizando la economía de España en más de 10.000 millones de euros todos los años, por lo tanto, se tienen que volver a sus países hasta que España se recupere y entonces de forma legal, por un tiempo determinado, y ellos solos no pueden venir, familiares que no se integran y a armar revoluciones, a cometer todo tipo de delitos, crímenes y asesinatos en toda España. No, eso de aquí para adelante el pueblo no lo va a permitir. Por mucho que se empeñen estos políticos corruptos, ladrones y criminales que llevan más de 50 años. Desde el año 2018 al año 2025 la actualidad, para poder mantener su negocio político corrupto de billones de euros, como denuncian todos los datos públicos micro y macroeconómicos, paro de larga duración hasta 18 años, y billones en deuda, en subidas de impuestos abusivos y graves, inflación permanente gravísima, en consecuencia, bajada de los salarios, pensiones, poder adquisitivo, valor del dinero que cobra, gana y tiene ahorrado el pueblo, subidas gravísimas de deudas públicas improductivas, interiores y exteriores e intereses a 300 años, nuevas y acumuladas, y en consecuencia deudas privadas y problemas gravísimos todos los meses al pueblo, de todos los españoles nativos e hijos, nietos y jóvenes, castellanos y gitanos. Vale. Yo no he puesto hoy lo de los gitanos, porque yo siempre me he referido a ellos como lo he incluido, porque los españoles y nuestros padres y abuelos ya lo aceptaron hace años, por lo tanto forman parte del pueblo de España. Y no porque hayan hecho estas revoluciones, nada más. De hecho, yo tengo en el partido de la asociación afiliados que son gitanos y tienen familiares gitanos, que son buena gente, y no es por la revolución que han liado allí en Torre Pacheco. Pero sí que da motivo para que ellos entiendan de que esta asociación y este partido pues defiende tanto a los castellanos como a los gitanos. Porque yo conozco a los gitanos y los gitanos, antes de que les robaran el empleo a los inmigrantes y los políticos corruptos, trabajaban en la huerta, en la construcción y en la hostelería y en todo tipo de trabajo. Ahora como están los inmigrantes que trabajan por menos dinero. Porque aparte de algunos cobran ayudas sociales, otros viven 20 en un piso, 20, 10, ahí va la cantidad, que viven mucho en una habitación se meten hasta 4. Entonces, y porque principalmente por poco que ganen, aunque ganen 500 euros al mes, pero como envían el dinero a sus países, lo multiplican algunos hasta por 10. Entonces, claro, el español que está aquí, con la cantidad de impuestos que paga encima de todo, por culpa de la inmigración ilegal, que le ha subido los impuestos más de un 40%, más de un 35-40%, que ha subido
los impuestos en España desde que ellos empezaron a entrar, y sin por descontar las deudas. Las deudas públicas que tenemos cada uno de los españoles por culpa de la inmigración ilegal, que aquí todos estos datos que hemos subido anteriormente y hoy demuestran que la inmigración ilegal no hacen falta ni nacionalizar tampoco. Y a partir de ahora serán los españoles, todos, el pueblo, a través de referéndum, los que aprueben todas las leyes. A partir de ahora, cuando consigamos esos referéndums y los reclamaremos, referéndum decisivo, para que el pueblo sea el que, como es el que paga con su dinero, deuda y bienes, va a ser el que va a decidir las políticas y las leyes votadas a través de referéndum en la inmigración ilegal y, si es por mí y el pueblo quiere, en toda España. ¿Vale? Porque los políticos corruptos han demostrado durante siglos de que no son de confianza. No se puede confiar en ellos. Entonces tenemos que coger el pueblo, tiene que coger las riendas del país, pues como se hace en Suiza, ni más ni menos. Como se hace en Suiza, que el pueblo vota todas las políticas que se hacen en Suiza para que los políticos no les roben, arruinen y endeuden de por vida, ni a ellos ni a su hijo y familiar, que ya lo veremos más adelante. Bueno, de problemas, dolor y grave sufrimiento. Total, deudas públicas internas en pensiones y externas e intereses a más de 100, o sea, a más de 100 más 200 igual 300 años. Pues tenemos los españoles, por eso digo que los inmigrantes se tienen que volver a sus países, sí o sí, sí o sí. Los inmigrantes que han entrado ilegalmente en España se tienen que volver, porque los españoles estamos gravemente arruinados, endeudados, para más de 300 años de dolor y sufrimiento, y en consecuencia, subidas de impuestos abusivos y graves todos los meses, y en consecuencia, bajadas de salarios, pensiones, poder adquisitivo, todos los meses. Y por una culpa, y más del 50% de esa deuda la tienen por culpa de los inmigrantes ilegales y los políticos corruptos. Por eso digo que los políticos no son de confianza, entonces va a ser el pueblo el que elija a cada uno de los políticos, en cuanto esté el partido nuestro aprobado, de País Pueblo Unido contra los políticos, políticas corruptos y sus cómplices, reclamaremos de que sea el pueblo el que elija tanto los políticos como las políticas y leyes que hay que hacer. ¿Para qué? Pues para que no sigan robando, arruinando y provocando esta deuda que tenemos aquí, que si tuviéramos unos políticos honrados, esta deuda no la tendríamos ni en pensiones, ni en inmigración, ni en corrupción. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir adelante, ya lo explicaremos eso en otro proyecto. Bueno, 22.913.022.800.000. 22 millones, billones de euros. Eso es la deuda que tenemos los españoles. Por eso los inmigrantes ilegales que se vayan a sus países ya no han tenido un beneficio, es que haya comprar una casa que la venda, que obtenga su beneficio y se vaya a su país, que allí, pues si aquí vende una casa, aquí en su país va a comprar 4. Y a nosotros deja ya de provocar los problemas que ya llevan 25 años arruinándoles, que ya está bien. ¿Vale? Y el político corrupto que vaya a robar a sus países lo que tiene que hacer es un agujero y meterlo allí. ¿Vale? Porque si no los va a dejar peor que a nosotros. Bueno, seguimos. 22.913.022.800.000 dividido entre 39.500.000, perdón, 39 millones y medio de españoles nativos, deudas per cápita, ¿vale? Por cada uno de todos los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, e hijos y jóvenes. Tenemos una deuda de 580.076,53, que es mucho más porque faltan todavía más de 40 partidas, y eso siempre y cuando no suban los intereses del mercado, que los intereses van a subir sí o sí, porque los problemas en España pues siguen subiendo. España no da garantía al mercado, por lo tanto sube la prima de riesgo, por lo tanto, echando a los inmigrantes ilegales bajaríamos los intereses, porque bajaría la prima de riesgo, y seguramente podríamos bajar los intereses y pagar menos deuda e intereses. Pero bueno, eso lo veremos en el futuro. Si esa decisión la tienen, depende de los españoles que salgan a las calles a defender su dinero y a defender los intereses y el futuro y el bienestar de su hijo, en lugar de quedarse en la casa ahí acostado mirando la tele o las musarañas. Bueno, subidas de impuestos abusivos y graves todos los días y meses. Bueno, estas son las deudas que tenemos todos los españoles, y ahora vamos a ver la deuda per cápita. Pues de estos 22 billones dividido entre 20 millones de población activa, deudas per cápita por población activa de trabajadores, funcionarios honrados, empresarios autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores, de todos los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, e hijos y jóvenes. Tenemos una deuda pues de 1.145.651,14. 1 millón de euros, 145.651,14. Cada uno de los españoles de la población activa. En deudas públicas y en consecuencia deudas privadas, porque tiene que pagar el pueblo con subidas de impuestos abusivos y graves todos los meses. Estas deudas públicas, esta deuda que tenemos, hay que pagarlas, pues como vamos a ver hoy. Estas deudas públicas y en consecuencia deudas privadas, porque tenemos que pagar las deudas públicas con nuestro dinero privado, a través de subidas de impuestos abusivos y graves todos los meses. Y en consecuencia provoca bajadas de salarios y pensiones todos los meses. Y bajadas del poder adquisitivo y del valor del dinero que gana, cobra y tiene ahorrado el pueblo todos los meses, de por vida, hasta pagar las deudas públicas en siglos.
por culpa del 99% de los corruptos presidentes, gobiernos, políticos, políticas y sus cómplices, que se dedican a hacer políticas corruptas y leyes para robar, malgastar y regalar, para poder robar el dinero público y privado del pueblo. En el año 2025, en la actualidad, más del 60% del salario líquido o pensión líquida por cada 1.000 euros se vuelve a pagar en impuestos abusivos y graves en todos los bienes, productos y servicios que pagamos y compramos durante el mes, para poder sobrevivir, independientemente de la parte proporcional de la deuda pública provocada a todos los españoles nativos e hijos y jóvenes castellanos y gitanos de las deudas públicas improductivas internas y externas e intereses a 300 años, sin valorar los problemas graves durante todo el mes, durante 300 años. Eso está sin valorar, que eso también hay que valorarlo. ¿Vale? El pueblo reclama y exige como dueño soberano, único, accionista y máxima autoridad de toda España, como establece la Constitución española, y dueño de todo el dinero público. Reclama, exige y ordena a sus trabajadores políticos, en este caso Pedro Sánchez Pessoe y a sus socios en los gobiernos Podemos y Sumar, y a su cómplice principal en toda España, el Partido Popular, y a sus partidos, diputados, concejales y alcaldes en el Congreso de los Diputados, Senado, Asamblea y Ayuntamientos de toda España, para que le rindan cuentas todos los meses de todas las horas trabajadas y cotizadas reales, y aparte las subvenciones con dinero público por cada una de las partidas total al mes, y con los estudios y cálculos por separado de los españoles nativos e hijos y jóvenes castellanos y gitanos y de inmigrantes de entrada ilegal y nacionalizados en toda España, para que el pueblo de los españoles nativos e hijos y jóvenes podamos realizar y reclamar las políticas y leyes que sean necesarias para mantener del 95 al 98% del empleo, del pleno empleo en España, para que el pueblo de los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, e hijos, nietos y jóvenes, podamos tener empleo y una vida digna. Vale, les pido a todos los españoles, e hijos, nietos y jóvenes, y castellanos y gitanos, que ayuden a publicar a través de sus redes sociales, en los medios de comunicación y periodistas, algunos que hayan honrado. Qué pena más grande. Luego iba a decir un disparate, pero bueno, tendría que ayuden a publicar estas deudas públicas improductivas interiores y exteriores e interés por toda España, la Unión Europea, Occidente y el mundo. Porque esta gravísima situación no va de partidos de izquierda, de centro, de derecha. Va de que el 99% de los partidos y políticas corruptos en toda España, incluidos los partidos separatistas, independentistas, según datos públicos, corrupción, deudas públicas y con muchísima más gravedad, Pedro Sánchez Pessoe y sus socios Podemos y Sumar, a la fuerza mintiendo, engañando y estafando al pueblo, infringiendo la ley suprema de la Constitución española como nunca en 50 años, todo tipo de leyes en toda España y las leyes de la Unión Europea, para poder seguir robando el dinero público y en consecuencia el dinero privado de todo el pueblo, de los españoles e hijos, y destrozando, arruinando, esclavizando, hipotecando, embargando y endeudando gravemente todos los días y meses para más de 300 años a todos los españoles nativos, castellanos y gitanos e hijos y jóvenes, y avalando con las viviendas, salarios, pensiones, ahorros, bienes, patrimonio en los bancos, las deudas públicas por culpa de robar, malgastar el dinero del pueblo, que han provocado y siguen provocando todos los días y meses, por culpa de los gobiernos ladrones y criminales y sus partidos, sus políticos, políticas corruptos y sus cómplices corruptos, para robar, malgastar y regalar, para poder robar el dinero público y en consecuencia el dinero privado de todos los españoles nativos, castellanos y gitanos, y de nuestros hijos, nietos y jóvenes, y trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y emprendedores de todos los niveles y sectores de España. El resto de la información de este estudio y documento estará en los próximos días en la web. En 2 o 3 días estará en la web ANE. Deudas en pensiones, es como se llama este estudio, más total de todas las deudas por cada uno de los españoles nativos e hijos y jóvenes. Muchas gracias por escucharme y atenderme, y por favor, sean valientes y salgan a las calles como mínimo a defender sus intereses. Yo no les pido que salgan a las calles a defender los intereses de otros, como salgo yo, como salen otras personas. No, salgan a las calles, hagan actos de presencia, que menos, que no les dé vergüenza. Si le da vergüenza a alguno, que se ponga un casco o que se ponga un pañuelo, ¿vale? Pero si les dan vergüenza, o a alguien que no puede presentar su cara por represalias de políticos u otro. ¿Vale? Pues con un pañuelo, un casco, un sombrero, pueden salir perfectamente a la calle, hacer actos de presencia y defender sus intereses y los de sus hijos, ¿vale? Si quieren defender los de sus hijos, si no, por lo menos los suyos. No le echen cara, no sean caraduras, frescos, y egoístas, y dejen que los demás salgamos a las calles y ellos se queden en su casa acostados con el aire acondicionado, y los huevos allí bien esclafados, ¿vale? Tengan por lo menos un mínimo de dignidad
Y salgan a las calles, ya les digo, si no pueden salir porque no quieren mostrar su cara, porque son tímidos, vergonzosos, o porque no, por represalias, porque digan, oye, pues no, pues algún político pues puede tomar venganza conmigo, o algún empresario, no, pónganse un pañuelo, pónganse un sombrero, busquen, porque para buscarla, para luego, para otras cosas sí buscan todo tipo de mañas, entonces por lo menos salgan a las calles, por favor, defiendan sus intereses, los suyos, los suyos, los suyos. Si no quieren defender los de su hijo, aunque yo, que menos, porque mañana cuando su hijo, cuando todo esto va a salir, y entonces toda la deuda que verán su hijo y dirán, coñe, pero si es que mi abuelo estuvo cobrando, mi padre estuvo cobrando una paga y generándome la deuda a mí. Y yo tengo ahora tantos miles de euros en deuda por culpa de que mi abuelo y mi padre o mis familiares no salían a la calle a defender sus intereses, en consecuencia estaban sacando deuda a nombre mío de por vida. Entonces, merece la pena, no seamos así porque no es así, porque su hijo y sus nietos pues les van a poner un cuadro mañana cuando digan, no, es que mi abuelo y mi padre, pues él estuvo viviendo, porque aquellos que dicen que están cobrando pensiones, que ellos han pagado las pensiones, pero como no han defendido sus intereses, los políticos corruptos, ladrones y criminales, principalmente del Partido Socialista y el Partido Popular, en 50 años son, bueno, y los catalanes y los vascos, que eso no hay que comerse de vista. Y el resto de partidos que están ahora. Pero bueno, en bloque, la más gravedad la han cometido el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los que han robado y los que han ideado este sistema para poder seguir robando. Porque si no, los vascos no habrían podido seguir robando, los catalanes tampoco. Ni el resto de partidos que hay ahora robando tampoco. Si ellos hubiesen sido honrados. Pero como son los más corruptos y ladrones que hay en toda España, según datos públicos y según todas las sentencias de los tribunales, más otras imputaciones de datos públicos, o sea, perdón, de investigaciones por corrupción, que tapan y esconden, pues entonces les quiero decir que salgan a las calles, resumiendo, no se queden en sus casas, porque mañana sus nietos y sus hijos van a recordarles como los abuelos o los padres estafadores, que para vivir ellos con tranquilidad. Bueno, a todo esto iba a decirles que ellos han estado, perdón, que se me había ido antes, de que ellos dirán, no, es que yo estoy pagando toda mi vida las pensiones, vale, pero usted no ha defendido de que ese dinero no lo robaran y malgastaran, porque usted se quedaba en su casa acostado. Si hubiese usted invertido acciones en una empresa de su pueblo, se hubiera preocupado de ir allí al pueblo y decirle, oye, yo tengo dinero aquí invertido, enséñeme usted las cuentas. Pero como esto no es, porque digamos que estos son políticos, entonces pues a esto no le pido las cuentas, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Usted deposita ahí un dinero de sus pensiones y el dinero de sus impuestos y tiene que pedir cuentas, y tiene que reclamar cuando le roban. Y no puede quedarse acostado en la cama pendiente de que otros corruptos ladrones vayan a solucionarle los problemas. Pues si son corruptos y ladrones, estafadores y criminales, ¿cómo le van a solucionar los problemas a usted? Si usted está cobrando una paga, todos los que están cobrando una paga, más pequeña o más grande, es porque están sacando préstamos a nombre nuestro, de nuestros hijos, de nuestros familiares y de nuestras viviendas. Que las viviendas ya no son de los españoles, yo no sé si ustedes lo saben, porque vendiendo todas las viviendas no se paga la deuda, ¿vale? Entonces lo que pasa es que los políticos corruptos, como no los controlamos, han hecho leyes para sacar préstamos a nombre de las viviendas, salarios, pensiones actuales y futuras de por vida durante 300 años. Fíjense ustedes, y ustedes han dejado, han depositado la confianza en esas personas corruptas, ladrones y criminales, como es el Partido Socialista, el Partido Popular, que son los que más llevan robando aquí en España más de 50 años, con un partido y con otro, en el caso del Partido Popular, pues han robado el dinero de sus pensiones. En consecuencia, pues ahora ustedes están viviendo porque están sacando dinero a nombre de su hijo y de sus nietos. Y de las casas que ustedes viven, que se creen que ustedes que son suyas. No, por eso hay unos impuestos a la muerte, para de una forma u de otra quedarse con la propiedad a través de impuestos, transmisiones, todo tipo de impuestos que llevan la venta de todas esas viviendas cuando ustedes fallecen. Entonces, en consecuencia, por favor, si se les da vergüenza, porque son vergonzosos, tímidos, porque tienen algo que no pueden, ustedes dicen, no, yo no quiero represalia o venganza o esto o lo otro, vale, pónganse un pañuelo, coño, pónganse un pañuelo encima de la nariz, le tapen los ojos y un sombrerico y salgan a hacer actos de presencia, porque ustedes están cobrando la pensión a costa de sacar dinero a nombre de su hijo y de sus nietos, de por vida. Y esto no se va a quedar aquí. Mañana tendrán su hijo y sus nietos, tendrán el recuerdo y sus bisnietos de que, no, es que mi abuelo, pudiendo, otra cosa es que está enfermo, que yo estoy en silla de ruedas, tomo más de 30 y 40 pastillas, depende en función del esfuerzo que haga todos los días. Y me levanto de las 4 a las 5 de la mañana para luchar por mi pueblo, ¿vale? Y por mí también. Pero primero por mi pueblo, porque yo soy así, ¿vale? Igual que yo, hay mucha gente, y hay jueces, y hay fiscales, y está la UCO, está el teniente coronel Bala, que han demostrado que están por el pueblo, y otros miles de españoles que están por el pueblo. Entonces dejen de ser caraduras, frescos y egoístas, o vergonzosos, ¿vale? A lo mejor son muy dignos y son vergonzosos nada más, ¿vale? Y salgan a las calles, pónganse un pañuelo, y colaboren para luchar, porque esto es responsabilidad de todos, y están robando el dinero de todos. Entonces, ¿qué clase de padres, abuelos son ustedes que se quedan acostados mientras que están robando a su hijo y a sus nietos?
Yo les digo a los hijos y a los nietos que animen a sus padres y abuelos a que salgan a las calles para que las deudas de los jóvenes no sean más graves y más abusivas, porque lo van a hacer hasta el punto de llevar al suicidio a muchos miles de jóvenes y padres que los problemas se los van a poder con ellos. Entonces, por favor, salgan a las calles, defiendan sus intereses y los de su hijo. Y si no, no les pido que salgan como yo o como miles de españoles que salimos a defender los intereses de todos. Salgan a defender los suyos. Venga, muchas gracias por atenderme y por escucharme. No quiero que se ofendan con estas palabras. ¿Vale? Seamos inteligentes y cojamos lo que es productivo de estas palabras que hemos comentado. Yo en el pasado, pues también, pues a lo mejor tenía que haber salido más a las calles y no he salido. ¿Vale? Pero hoy la gravedad es el porcentaje de gravedad es tanto, ya lo ven ustedes aquí en las deudas. Aquí lo pueden ver ustedes. Esta deuda nos va a crucificar en vida. Y ustedes no saben lo que es tener deuda y no poder pagarla. Yo en mi caso, pues porque al estar malo, pues no podía pagarla. Encima, hasta que no me he recuperado, yo solo he salido del agujero y alguna doctora y algún doctor que me han ayudado a salir. Algunos, en una mano me entran todos. Bueno, no, hay algunos más. Aunque hay cientos que en el paro estaban mejor. Bueno, miren ustedes la gravedad que tenemos. Esto es 580.000 euros por cada uno. Pero es que mañana sus hijos y sus nietos y sus bisnietos tienen que trabajar y entonces tienen esta deuda. Entonces, por favor, se lo digo a aquellos que están cobrando una ayuda que se piensa que se la está regalando Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo único que está haciendo es robar. El que cobra una pequeña ayuda, tanto de parado de larga duración, o por desempleo, o por pensión, ya puede ser contributiva o no contributiva, es porque se está sacando deuda a nombre de todos los españoles, de sus hijos, de sus nietos y sus bisnietos, de sus casas, de sus bienes y patrimonio de por vida. Entonces, por favor, salgan a las calles. Si la solución es que tienen vergüenza o miedo porque el otro día que tenga represalias contra ustedes, pues pónganse un pañuelo, un sombrero, un gorro, o un casco, ya ustedes eligen. Pero salgan a las calles a defender sus intereses. Aquí yo no les digo que salgan a defender los intereses de todos. Salgan a defender sus intereses, para que no les roben a ustedes. ¿Vale? Seamos listos. Porque los políticos no van a parar de robar. Ellos lo tienen clarísimo. No van a parar de robar, arruinarnos y endeudarnos hasta que no podamos comer. Hasta que no podamos comer, no, hasta el límite, hasta que provoquen una guerra civil como ya provocaron anteriormente. Porque en eso piensan los políticos corruptos, ladrones y criminales. Y si no, miren a Grecia, miren a Cuba, miren a Venezuela, miren a otros países con problemas. Caliéntense un poco la cabeza. Coño, preocúpense, por lo menos de ustedes. Preocúpense de ustedes. Porque todo el dinero que han pagado en cotizaciones, como no se han preocupado, lo han robado, según los datos públicos. Lo han robado. Porque si tuviéramos políticos honrados, las pensiones se hubieran rentabilizado encima de todo por dos y cobraríamos el doble. Pero si no salimos de las casas y reclamamos a nuestros políticos, ellos, en lugar de hacer esas gestiones honradas para multiplicar las pensiones, lo que hacen es robar dinero para, encima de todo, no podamos cobrar ni un mínimo de pensión para que podamos vivir y comer. Y encima de esa pensión que cobran la están sacando a nombre de sus hijos, de sus nietos y sus bisnietos. Y de todos sus bienes. ¿No? Sean inteligentes, aquí están las deudas. Estas deudas y cálculos no ha tenido ningún partido honradez a sacarlas anteriormente en 50 años. Ni en 100 años. ¿Vale? Ni durante siglos. Porque si no tendríamos los datos ahí guardados algunos. Entonces, aquí las pueden ver, qué es lo que tienen que investigar, qué es lo que tienen que comprobar, para que ustedes mismos comprueben que digan, no, me están robando. Toda la vida trabajando como un cabrón, para que estos sinvergüenzas, hijos de Satanás, pues me roben, a mí, a mi hijo, a mis familiares. Si tanto quieren a su hijo y a sus nietos, pues lo mejor que pueden hacer es salir a las calles. Porque dejarles el patrimonio se lo van a robar todo en impuestos. ¿Vale? Y eso no sirve de nada. ¿Vale? Lo mejor que se le puede dejar a una persona son medios para poder sobrevivir. Y no es el dinero, porque el dinero se fuma en días. Lo que hay que dejarles es conocimiento, sabiduría y un sistema digno para que puedan sobrevivir en el futuro. No dinero, porque el dinero se fuma. Si no hay personas, si esas personas no saben qué hacer, no saben defender sus propios intereses. Bueno, ya no les doy más follón. Espero que tomen de todas estas palabras pues, lo efectivo y lo que genere beneficio. No el que les haya dicho pues, todas estas cosas que al final, que se cabrean, pues no sirve de nada. ¿Sabes? Lo que sirve es que tomen nota, y que tomemos nota todos, y que todos juntos hagamos unión, como el pueblo unido jamás será vencido, que es una realidad, como una casa, y sacamos a las calles a defender nuestros intereses, que no nos roben, que ya está bien, por favor. Venga, muchas gracias por atenderme.